Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos querían frío? Ya llegó. Gloria a Dios. Estaba recordando un meme hace un momento. ¿Ha visto ese meme del el perro fuerte, Shiba Inu, y el perrito que le da ansiedad? Los cristianos antes, sí, doy la vida por Cristo, todo lo que Dios quiera, lo entrego. Cristiano soy, está haciendo frío, no voy a ir a la iglesia hoy. Den un aplauso a Jesús o algo, gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos, Señor. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Espíritu Santo en este lugar? Pídasela. Él ha sido enviado a ayudarnos, a iluminar nuestro corazón. Dice la Biblia que Él nos guiará toda la verdad, nos hará saber las cosas que han de venir. Que el Espíritu Santo nos ayude hoy a tener un corazón abierto, un corazón sensible y una disposición de recibir la palabra de Dios con un corazón humilde, manso, dispuesto. Ilumina, Espíritu de Dios, con la palabra, con el espíritu de sabiduría y revelación, nuestros corazones y nuestros pensamientos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Gloria al Señor. Estoy completamente convencido de que pudiéramos hablar siempre, en cada reunión, todos los meses, todos los años, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así estoy convencido que habría muchísimo aún que solamente podríamos descubrir y conocer cuando estemos con Él en la eternidad. Él es el tema central de la Escritura, Él es el tema central de la revelación del Evangelio, y creo que es importante que en la vida de cada uno de nosotros esta imagen de Jesús sea una imagen completa, como decía hace unos días, un diamante con muchos ángulos, pero que cada ángulo es hermoso, cada ángulo es maravilloso. Y hoy yo quiero hablar acerca de que Jesucristo es Señor. Amén. Diga conmigo, Jesucristo es Señor. ¿De cuántos Jesús es su Señor? Acompáñeme a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Este pasaje que hemos estado leyendo una y otra vez en estos mensajes, porque para mí es un mensaje central, es un pasaje central muy importante. Si lo memorizamos, porque lo estamos tocando tan a menudo y lo estamos leyendo tan a menudo, muchísimo mejor. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Él, para la gloria de Dios Padre. Este nombre Señor, este título de Señor, porque cuando nosotros vamos conociendo a Jesús a través de las Escrituras, vamos descubriendo que la Biblia le da muchos nombres, muchos títulos al Señor. Usted puede, por ejemplo, conocerlo como lo presentó el profeta Isaías, como Emanuel, Dios con nosotros.
En algún otro lugar Él dijo que Él sería admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno. Cuando el ángel le anunció a María, le dijo: Jesús, el Salvador. Cuando se bautizó en el río Jordán, el cielo se abrió, el Espíritu descendió y una voz, la voz del Padre, se escuchó desde el cielo decir: este es mi Hijo amado. Qué nombre, ¿no? Mi Hijo amado, gloria al Señor. La palabra dice acerca de Jesús que Él es el resplandor de la gloria de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y tantos nombres y títulos que las Escrituras le dan a nuestro Señor. Pero entre todos ellos, escuche bien, el más importante es el de Señor. Es el título más importante. Está sobre todos los demás. Es el título que el Padre le confirió en el momento en que, habiendo resucitado, ascendió a los cielos, fue exaltado, como decíamos la semana pasada, y se sentó en el trono de la majestad en las alturas. Ese nombre, ese título, Señor, está puesto por encima de todos los demás. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Ahora, cuando nosotros decimos Jesús es Señor, a veces no dimensionamos totalmente lo que implica ese título y ese nombre, porque claro, de acuerdo con el concepto actual de la palabra Señor, pareciera como que realmente no es tan importante. A cualquiera se le dice Señor, el señor Pérez, el señor Rodríguez. Pero en las Escrituras, siendo este título tan alto, ¿por qué se le da un uso tan común en la iglesia? ¿Por qué se le da un uso tan común en nuestra cultura? Si usted se da cuenta, con el tiempo las palabras como que van sufriendo modificaciones en cuanto a su significado o a la manera en la que lo percibimos o lo entendemos. Yo pienso, por ejemplo, en la palabra creer. Diga conmigo, creer. Cuando nosotros usamos esa palabra ahora, a veces la usamos de una manera que no tiene nada que ver con su significado. Quizás usted hoy al salir le preguntó a alguien: ¿tú crees que vaya a llover? Y alguien respondió: yo creo que sí. Y se da cuenta, estamos usando la palabra creer, pero en realidad lo que queremos decir es: me parece que va a llover. Me parece, porque en el lenguaje bíblico la palabra creer indica una fe firme y nunca un titubeo. Amén. Entonces observamos cómo las palabras de repente se van usando de diferente manera, van adquiriendo otro significado. Así pasa también con la palabra Señor. Hoy cualquiera es Señor, pero antiguamente, en el entendimiento, en la revelación de la época de nuestro Señor Jesucristo y la de la primera iglesia, no era de esta manera. No a todos se les llamaba así. Era un título que en realidad muy pocos poseían, pero que cuando alguien lo tenía era realmente todo un Señor. En el original, esa palabra Señor, Pablo dice o escribe: Jesucristo es el Señor. La palabra es Kurios. Diga conmigo, Kurios. Esa es la palabra en el original, la palabra que Pablo escribió. Él escribió en griego sus cartas. Así consta en los manuscritos, gloria al Señor. Pero ¿cómo podemos traducir Kurios al castellano para nuestra completa o plena comprensión? Porque el asunto es que es un nombre tan amplio, es un nombre tan rico, que no basta solamente un término para traducirlo. Así que es necesaria la suma de varias palabras para entonces comprender un poquito su significado. Bueno, esa palabra Kurios, que se traduce Señor, significa, escuche bien, dueño. Solo esa palabra como que le da otro sentido y un peso a la palabra Señor. La palabra Kurios significa dueño y también significa, escuche, amo. Todavía más peso, todavía más importancia. También esa palabra Kurios significa soberano, significa alguien que está en máxima
autoridad. Así que cuando en la Biblia nosotros leemos que Pablo dice que toda rodilla se hincará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, lo que él dice que Jesucristo es el Kurios, es el dueño, es el amo, es el Señor, es el soberano, es la máxima autoridad. Gloria a Cristo. De modo que cuando alguien confiesa, escuche, que Jesucristo es mi Señor o que Jesucristo es mi Kurios, está diciendo, Él es el que manda en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es mi dueño, Él es mi propietario en algún sentido. Yo soy suyo y todo lo que tengo, todo lo que soy, le pertenece a Jesucristo. Él es mi Kurios, Él es mi dueño. Ahora, solemos relacionar la palabra amo con su antónimo, que es esclavo. Escuche, y aunque la esclavitud fue abolida, eso dicen, parece que en algunos lugares por allá en África o en otros sitios todavía sigue persistiendo. Este término esclavo ha caído en desuso, pero en su tiempo fue un término fuerte. Así que relacionamos a un señor, a un Kurios, a un amo con su antónimo, esclavo. El amo era el dueño de la vida de su esclavo o de su siervo. Había tanta autoridad que literalmente el amo o Kurios era totalmente dueño de la persona, del esclavo. Tenía la facultad inclusive hasta para quitarle la vida en algunos casos. Jesús es nuestro Kurios, iglesia. Jesús es nuestro amo. Señor también significa soberano, el que está sobre todo. Nada escapa a su control. Él rige y es la máxima e indiscutida autoridad. Así que cuando nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, estamos diciendo muchísimo. Casi no lo analizamos bien. Se ha convertido, repito, como en una palabra común: Señor Jesús, tú eres mi Señor. Bueno, cuando decimos que Cristo es nuestro Señor, realmente estamos diciendo muchísimo. Pero quiero darle algunas ilustraciones acerca de cómo se usaba la palabra Kurios o Señor en los días del Imperio Romano. Básicamente había dos formas de ver la palabra Kurios. En primer lugar, el sentido corriente, digamos Kurios con K minúscula, se usaba para designar a toda persona rica, pudiente, con muchas propiedades y que tenía esclavos bajo su autoridad. Bajo el Imperio Romano había muchísimos esclavos, y cada uno de esos esclavos tenía un Kurios sobre sí, tenía un señor sobre sí, uno que era su dueño, uno que era su amo, uno que era su soberano, la máxima autoridad de su vida. Así que la contraparte de Kurios, que es esclavo, gloria al Señor, nos da un poquito más el peso y el concepto de cómo era considerada esta palabra en los días de nuestro Señor y en los días de la primera iglesia. Así como no puede haber un esposo sin una esposa, no puede haber un padre sin un hijo, tampoco podía haber un Kurios sin un esclavo. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, un esclavo en aquella época solía presentarse ante su Kurios, ante su señor, para decirle: ¿qué dice mi Kurios a su siervo? Esta era la manera en la que los esclavos se dirigían a sus amos, a sus señores. ¿Qué dice mi Kurios, mi señor, a su siervo? Y bueno, el señor, el Kurios, respondía dándole una orden, un mandato cualquiera. Ve, por ejemplo, a la plaza, contrata a algunos jornaleros y vayan y cosechen o limpien aquel sector de mi propiedad, hagan esto, hagan lo otro, etcétera, etcétera. Así que la vida del esclavo, escuche, consistía en dar fiel cumplimiento a las palabras que salían de la boca de su señor. Esa era la principal responsabilidad de un esclavo de la época. Repito, dar fiel cumplimiento a las palabras que salían de la boca de su señor. Lo que el señor decía, el esclavo lo ejecutaba al pie de la letra. Así que la actitud constante del esclavo era: ¿qué dice mi Kurios a su esclavo? ¿Qué dice mi Kurios a su siervo?
¿Sabe? Me llama mucho la atención que cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe sus epístolas, en muchas ocasiones él se presenta como Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Si usted pensaba que probablemente este era un término que rebajaba o subajaba a alguna persona, el apóstol Pablo lo usaba muy a menudo. En otras ocasiones él escribía, por ejemplo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, pero cuando usted va al original, la palabra siervos que él está escribiendo es la misma palabra que se usa para decir esclavo. Cada vez que Pablo decía que era siervo de Jesucristo, en realidad él estaba diciendo: soy esclavo de Jesucristo, soy como un esclavo para él. Él decía: yo soy también un esclavo, aunque no de hombres ni por hombres. Tengo un curios, soy un esclavo de Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a él. Él es mi Señor. Así que Pablo, mire, el santo hombre de Dios, se comportaba ante su Señor tal y como un fiel esclavo frente a su curios. Y aún desde el primer día de su conversión, recordemos cuáles fueron sus primeras palabras cuando se rindió delante de los pies del Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 3 al 6, encontramos la historia de la conversión de Pablo, que originalmente se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Él ha conseguido permisos especiales de los sacerdotes y de los principales líderes de los judíos para ir a las ciudades y meter presos a todas aquellas personas que profesaban a Jesucristo como su Señor, todas aquellas personas que eran parte del camino, como se le conocía al cristianismo en aquella época. Él iba buscándoles para meterlos presos, para condenarles por esa conducta, y estaba ocupado en eso cuando él tiene una experiencia sobrenatural que él mismo narra. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, y aquí la palabra es Señor, es curios, ¿qué quieres que yo haga? Esto es tremendo. Yo no me había dado cuenta el sentido que tiene este pasaje. Pablo está diciéndole a Jesús: curios, ¿qué quieres que yo haga? Tal y como los esclavos de la época le decían a sus amos: ¿qué dice mi curios que su siervo haga? Entonces Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se da cuenta que el Señor Jesucristo se está relacionando con Pablo como Señor, se está relacionando como un curios, pero también Pablo lo está reconociendo como tal. Alguien le da la gloria al Señor, aleluya. Levántate, entra en la ciudad. Y así que Pablo se levanta para hacer, mire, exactamente lo ordenado por su Señor. ¿Alguna vez oraste diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se da cuenta que la mayor parte del tiempo que nos relacionamos con Dios, estamos buscando que Él haga cosas para nosotros. Señor, sáname, sálvame, ayúdame, libértame, dame esto, dame aquello. Y no es que usted no tenga que pedir, la realidad es que el Señor Jesucristo dijo: pidan y se les dará. El tema es que nosotros, quizá de manera inconsciente, hemos llegado a pensar que Dios existe para nosotros y no somos nosotros los que existimos para Él. Y hay una gran diferencia. Pablo le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Probablemente la diferencia entre Pablo y nosotros es, y tengo que decirlo, que mientras él obedecía en todo a su Señor, nosotros nos levantamos de las rodillas después de orar para seguir haciendo lo que nosotros queremos. Esa es la gran diferencia. En esa época, inclusive, cuando un esclavo escribía una carta, debía firmarla con su nombre y agregar esclavo
de lo que yo le mencionaba acerca de Pablo. Él colocaba ahí el nombre de su amo. Las cartas no se firmaban al final como ahora, sino se firmaban al principio. Lea las cartas del apóstol Pablo, todas se firman al principio, gloria al Señor. Y en cierto aspecto era mejor, porque hoy al recibir o al leer un correo electrónico o una carta, si todavía alguien puede leer una carta, lo primero que hace es dar la vuelta y ver quién la envió, gloria al Señor, quién la firma, y entonces comenzamos a leerla. En Filipenses capítulo 1, verso 1, leemos este ejemplo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Diga conmigo, siervos de Jesucristo. Así como en la antigüedad el esclavo decía Juan, si se llamaba Juan, esclavo de Andrés, a fulano de tal, para quien iba dirigida la carta. Así que Pablo está diciendo que él está firmando sus cartas, está firmando sus escritos como un siervo, y en el original la palabra siervo es esclavo. Gloria al Señor. Ahora, ya vimos que en la antigüedad o en la época romana, esta palabra curios se podía ver de dos maneras. Ya vimos que estaba dirigida hacia las personas pudientes, con propiedades y con esclavos, pero la más importante forma en ese momento que se le daba, o sentido que se le daba a la palabra curios, era con el César. Hemos considerado el primer significado de la palabra curios, Señor, pero en el sentido absoluto del término, en todo el imperio romano, escuche, había una sola persona digna de poseer el título de curios con K mayúscula. Solo una persona en el imperio romano podía poseer en un sentido absoluto este título, gloria al Señor, y era el César, era el emperador. Todo el imperio debía confesar: el César es el curios. Para mí esto fue muy interesante comprenderlo, porque hubo cosas en las escrituras, por ejemplo lo que Pablo dice, que Jesucristo es el Señor, que usted puede comprender de una mejor forma por la época en la que se está diciendo eso. En ese tiempo el imperio, repito, debía confesar: el César es el curios. Y tal era la fuerza que se quiso imprimir a esta declaración, que durante cierto tiempo se convirtió, escuche, en un saludo obligado del imperio. Es decir, cuando un ciudadano romano se encontraba con otro, lo saludaba levantando una mano y diciendo: el César es el curios. Y la otra persona respondía: el César es el curios. Usted se imagina a la gente saludándose por todos lados: el César es el curios, el César es el curios, el César es el curios, el César es el curios. Gloria a Dios. Qué clase de propaganda, gloria al Señor. Ni las redes sociales, yo creo, son tan poderosas para imprimir tal propaganda de un líder, gloria al Señor. Así que cuando un ciudadano romano se saludaba con otro, levantaba la mano y decía: el César es el curios. Pero a veces, y me refiero a la época de la primera iglesia, cuando el cristianismo comenzó a multiplicarse, cuando el cristianismo comenzó a crecer y la cantidad de discípulos comenzaron a poblar las ciudades, los pueblos, las comarcas, las naciones. De repente, cuando alguien saludaba a otro, decía: el César es el curios. Pero la persona a la que saludó era un cristiano. Y entonces el cristiano respondía: Jesucristo es el curios. Porque un hijo de Dios, un creyente, no tiene otro Señor que Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Usted y yo solamente tenemos un Señor. Así que imagine usted en esa época, a veces había conflictos importantes como resultado de que, siguiendo la práctica común de la época, una persona saludaba: el César es el curios, pero otro que era creyente respondía: Jesucristo es el curios. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Está reconociendo a otro señor fuera del César? En algunos casos, muchos de estos creyentes que confesaban que Jesucristo era su Señor, que Jesucristo era su curios, iban a la cárcel y en algunas ocasiones llegaron a ser sacrificados. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿no? Como aquellos primeros cristianos eran hombres y mujeres que preferían confesar a Cristo como Señor y morir, si fuera necesario, antes que vivir una vida negándolo.
esta gente no decía César es el Curios. Esta gente decía Jesucristo es el Curios. Gloria al Señor. Y bien lo dijo Jesucristo en Mateo capítulo 10 verso 32: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que en aquella época verdaderamente el César, para el Imperio Romano y todo el radio de su gobierno, el César era el Curios del Imperio Romano, el jefe, el que mandaba. Era como el dueño del imperio, dueño de su territorio. Y aunque la gente tuviera propiedades y otras cosas a su nombre, era solamente para permitir una mejor administración económica del imperio. Pero en última instancia todo le pertenecía al César. Y cuando él decía quiero 20 hectáreas de esa propiedad porque quiero construir una plaza, o porque quiero construir un establo o cualquier cosa, él tenía libertad simplemente de tomarlo y no tenía que pagar ninguna clase de indemnización porque era el dueño. Por eso, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo si él tenía que pagar el impuesto al César, en Mateo 22, 19 al 21, él dice: a ver, préstenme la moneda y muéstrenme la inscripción que está en ella. Y entonces le muestran una moneda y él dice: ¿de quién es la inscripción que está en esta moneda? ¿Y sabe qué había en esa moneda? La cara del César. Y Jesucristo dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa era la razón. Todas las monedas del imperio tenían grabada la imagen del César, porque todo el dinero y aún el imperio eran de su propiedad. Gloria al Señor. Cada cual tenía en su poder dinero propio solo para hacer posible el desenvolvimiento económico en general, pero el César se había constituido en el amo de todas las almas, en algún sentido, que vivían bajo su dominio. Disponía de cada persona como quería. No era necesario pasar por tribunales para ser condenado a muerte. En algunas ocasiones uno de estos Césares, uno de los más perversos y de los más malignos, llamado Nerón, que lanzó una terrible persecución contra la iglesia, mandó que muchos de estos cristianos que estaban en prisión, porque algunos de ellos llegaron a saludar que Jesucristo era el Curios, fueran usados como antorchas en las plazas para alumbrar la vía pública. Esta es historia, iglesia. Muchos otros murieron en el Coliseo Romano por causa de confesar a otro señor que no era el César. Para que usted dimensione, gloria al Señor, durante los días de este imperio. Por otra parte, el apóstol Pablo, Pedro, Juan y muchos otros comenzaron a vislumbrar cómo otro imperio comenzaba a levantarse y tomar forma y a extenderse sobre la tierra. Este reino era el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien le da la gloria al Señor en esta hora? ¿Alguien le da la gloria al Señor en esta hora? Y donde quiera que Él establecía iglesias, lo hacía sobre este fundamento: Jesucristo es el Señor, aleluya. Jesucristo es el Señor. Cada persona que se agregaba a la primitiva comunidad cristiana reconocía que Cristo era el Señor de su vida. Hay otro imperio, decía Pablo, otro reino, el reino de Dios, y su trono permanecerá para siempre. Gloria al Señor. Así que el nombre de Curios, Señor, marca una tremenda diferencia entre las congregaciones antiguas y las congregaciones de nuestra era. Dios está restaurando ese nombre, está volviendo a ponerlo en su debido lugar. Cuando ese nombre, Señor, resplandezca delante de nuestros ojos y el Espíritu Santo nos revele su trascendental importancia, vamos a comenzar a leer de nuevo los evangelios y vamos a comenzar a verlos de una forma completamente diferente. Aún la manera en la que Cristo predicaba cambia radicalmente cuando comprendemos que Jesucristo es más que Rey, es más que Salvador. Jesucristo es el Señor. Diga conmigo: Jesucristo es el Señor. La
manera en la que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios tiene mucho que enseñarnos acerca de ese título y acerca de ese peso, acerca de esa autoridad. Gloria al Señor. Hoy nosotros, lamentablemente, al no comprender el peso y la importancia del título y del nombre Señor acerca de nuestro Salvador Jesucristo, muchas veces estamos presentando mal el evangelio, o lo estamos comprendiendo también de otra manera. Mire, Jesucristo, cuando predicó el evangelio del reino, por ejemplo, nunca usó nuestros métodos, nuestro enfoque. Jesús nunca predicó a nuestra manera. Él nunca dijo: ¿quién quiere ser salvo? Levante la mano, como lamentablemente hacemos hoy en día. ¿Alguien quiere ser salvo? Por favor, que levante la mano. No, Él nunca preguntó: ¿quién quiere ser salvo? Su mensaje fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué el reino de los cielos se ha acercado? Porque el rey había descendido. El reino de los cielos es la esfera de gobierno de Dios, donde se hace su perfecta voluntad. Así que Jesucristo nunca hizo ofertas, siempre dio órdenes. Levante sus manos. Diga conmigo: Espíritu Santo, alumbra nuestro corazón con tu palabra. Háblanos, Señor. Queremos conocerte como nuestro dueño, como nuestro amo, como el soberano, como el que tiene toda autoridad, como nuestro curios, como nuestro Señor. Aleluya. Así que se trató siempre y siempre se ha tratado de un reino que viene a los individuos. Escuche, ¿cómo? En la persona del rey. Cuando Cristo se acercaba a alguien, cuando Cristo predicaba, ponía a la gente frente a una disyuntiva. Escuche, entrar en el reino o quedar fuera de él. ¿Cómo entrar? Subordinándose y sujetándose a la autoridad del rey. Cristo, nuestro rey, enfrentaba a los hombres con su propia autoridad. ¿Se sujeta a mí o no? ¿Me reconoce como el curios de su vida o no? Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que esto lo vemos a lo largo de todos los evangelios. En Mateo capítulo, dijimos 4, 18 y 19, ¿verdad? Leemos el llamado de Simón y Andrés, quienes eran pescadores. Vamos a leer. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Mire lo que sucede, por favor, esto es importante. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Diga conmigo: dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora mediten esto. Cristo anda por las calles de Capernaum, se acerca a la orilla del mar y a cierta distancia él ve a dos hombres que están pescando, que así se ganan la vida. Cristo se detiene, los mira. Uno es Pedro, otro es Andrés, como ya lo vimos. Y al sentirse ellos observados, levantan los ojos y tropiezan con la mirada de Jesús. Y cuando las dos miradas se cruzan, Cristo les lanza una orden y con toda autoridad les dice: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Note que no les dice: si ustedes quieren, vengan en pos de mí. Si ustedes vienen en pos de mí, entonces yo podría convertirlos en pescadores de hombres. Tampoco hace como lamentablemente hemos hecho nosotros en esta época. ¿Quién de ustedes quiere venir en pos de mí? Levante la mano. ¿Nadie? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien dice amén a eso?
¿alguien quiere venir en pos de mí? Pedro, ¿tú? ¿No? ¿Sí? ¿Andrés? No, no es así. Él no da detalles y tampoco explicaciones. Pedro y Andrés se quedan frente a una orden. ¿Qué se hace con una orden, iglesia? ¿Se obedece o no? Solo hay dos opciones: se obedece o no, porque no hay otra alternativa. Pedro, imagino yo, pudo haber reaccionado en su interior: pero ¿y este quién es? ¿Qué pretende? Si yo soy el dueño, yo soy el señor de mi vida, hasta ahora nadie me ha dado órdenes. Recuerde que Pedro tiene esta fama de ser impetuoso y temperamental. Y entonces él, imagino, está razonando: hasta ahora a mí nadie me ha dicho lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo viene esta persona a ordenarme que lo siga? Pero no, esa no es la actitud que toma Pedro ni Andrés. Todo lo que Pedro y Andrés entienden es que deben dejar lo que están haciendo y seguir a Jesús, porque esa es la orden. Amén. Cristo no les da explicaciones, simplemente los pone frente a la disyuntiva. Es cierto que Pedro, como dueño y señor de su vida, hace lo que quiere, y seguramente hasta ese día Pedro había hecho siempre lo que él quería. Pero ahora hay otro frente a él que pretende convertirse en el dueño y en el señor de su vida. Y las palabras de Jesús resuenan con autoridad en su corazón. Y entonces yo imagino esto: se produce un forcejeo en el interior de Pedro, porque antes de esa orden y antes de la aparición de ese personaje misterioso, dentro de la razón, dentro del alma de Pedro, solo existe una voluntad, y es la de él. Pero ahora, cuando el Señor Jesús aparece y el Señor Jesús le da la orden de seguirle para convertirse en pescadores de hombres por primera vez en su vida, él se encuentra frente a esta disyuntiva: si seguirá haciendo su propia voluntad o hará la voluntad de aquel que le está pidiendo que le siga. A veces nos imaginamos estas cosas y pensamos como si estos hombres hubieran actuado bajo el efecto de la hipnosis, y que cuando Jesucristo les dijo: síganme, ellos simplemente como robots: sí, Señor. Yo le digo algo: lo más probable es que hubo una lucha en su interior, porque usted y yo tenemos una voluntad. Y ahora aparece el Curios, aparece el Señor y les da una orden. Se produce un forcejeo en el interior de Pedro y finalmente algo se rompe, así como algo se tiene que romper también en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. ¿Sabe qué dijo Jesucristo en el huerto de Getsemaní? Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa fue la lucha que experimentó Pedro, esa fue la lucha que experimentó Andrés en ese preciso momento. ¿A quién yo voy a obedecer? Gracias a Dios que ambos dejaron sus redes y siguieron al Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significó esto para ellos? Bueno, sencillamente una cosa: ahora nos sujetamos a Jesús. ¿Alguien le da la gloria a Dios aquí? Ahora nos sujetamos a Jesús. Él es quien manda en nuestra vida. Y si Pedro hubiera tenido que dar testimonio de aquella experiencia, él nos diría: hasta ese momento yo era dueño y señor de mi vida, pero desde entonces Cristo lo es. De eso estamos hablando, iglesia. Hay otro ejemplo. Si usted necesita más testigos, por boca de 2 o 3 testigos, dice la Biblia, se decide todo asunto. Pastor, pero no podemos establecer una doctrina con un solo pasaje de la Biblia. Yo le tengo 3 y los evangelios están llenos de este tipo de eventos. Pero quiero darle otro más. Mateo 9:9. Mateo era un recaudador de impuestos. Él era judío, pero servía a Roma como recaudador de impuestos. Mateo 9:9, por favor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. El hombre estaba trabajando. ¿Alguien dice amén? Si él no estaba por ahí parado en una esquina
como la puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo. Los de mi generación saben de qué estoy hablando. Él estaba ocupado, él estaba trabajando, él estaba haciendo lo que siempre hacía, cumpliendo con sus obligaciones, con sus responsabilidades. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Qué le dijo? No dijo: si alguien me quiere seguir, que levante la mano. Miren, iglesia, diga conmigo, estamos mal. ¿Está de acuerdo? Estamos mal. ¿Alguien quiere seguir a Jesús? Que levante la mano. No. Jesús dijo: sígueme. Y dice la Biblia, se levantó y le siguió. Esto es sumamente interesante. Así que Jesús pasa por cierto lugar, se detiene y sobre la vereda, en una rústica oficina improvisada, un cartel que reza: se cobran impuestos para el Imperio Romano. Hay un hombre sentado ahí, Mateo, cobrando y haciendo cálculos y listas. Algunos están por ahí esperando el turno para pagar impuestos, y Cristo aparece rodeado de gente como solía y se para frente a él. Imagine usted a Mateo, se sorprende. ¿Qué sucede? Viene tanta gente a pagar. Pronto descubre que todas las miradas están posadas sobre él, pero en medio de aquel numeroso grupo hay uno de personalidad diferente que lo mira con detenimiento y con ternura y con firmeza. Es nuestro Señor Jesús. Así que Mateo permanece atento, esperando oír sus palabras, y Cristo no le dice: tú tienes que saber 4 cosas, 4 leyes espirituales. Primero, que Dios es amor. Segundo, que tú eres un pecador. Tercero, que yo voy a morir por tus pecados. Y cuarto, que si tú me reconoces como tu Salvador personal, serás salvo. No, Cristo pronuncia solamente una palabra. Él dice: sígueme. Ponte por un momento en el lugar de Mateo. Tú estás trabajando, alguien se para frente a ti y con autoridad te dice: sígueme. ¿Tú qué haces? Volteas a ver a alguien y dices: oye, ¿y este quién es o qué? Sígueme, dijo. ¿Que haga qué? Ponte en su lugar. ¿Qué significa eso? ¿Qué pretende este hombre? Así que no podrías evitar cierta turbación. Y repito, esto yo lo imagino. Mateo quiere responder, pero en su interior, como un eco constante, sigue resonando esa palabra: sígueme, sígueme. Y él piensa: hasta ahora nadie me ha dado órdenes. ¿Quién es este? ¿Por qué seguirle? ¿Para qué? Quiere responder, pero se detiene. Le digo que venga más o menos a las 6 cuando cierre. No puede, porque eso es una orden. Diga: es una orden. Y escuche bien, no se pueden poner condiciones, no se pueden cuestionar, no se pueden preguntar. Las órdenes: ¿se sigue o no? ¿Se obedece o no? Y si le digo que venga al fin de mes y así tengo tiempo para entregar mis cuentas y presentar la renuncia, nada de eso. Eso sí, yo le garantizo, se produce una lucha dentro de su interior. Su personalidad no sujeta a Dios, la misma personalidad que reside en cada uno de nosotros. Hasta el día que usted y yo conocimos a Jesucristo, hay una voluntad férrea, hay una voluntad tenaz, hay una voluntad terca, hay una voluntad necia, hay una voluntad perseverante dentro de cada cosa, dentro de cada uno de nosotros, que está empeñada en hacer su propia voluntad hasta el último día de su vida. Este hombre era igual a cualquiera de nosotros aquí. Hay una lucha dentro de él. Su personalidad no sujeta a Dios, se resiste a obedecer, pero algo comienza a ceder y quiere romperse. Recuerde al Señor Jesús en el Getsemaní: que no se haga mi voluntad. Hay una lucha entre 2 voluntades. Hay una lucha entre la voluntad de Él y hay una lucha entre la voluntad de su Señor. Una lucha entre su propia voluntad y la voluntad de su Señor. Jesucristo en el Getsemaní dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto es exactamente lo que está sucediendo también en Mateo. Finalmente, algo que se comienza a romper, se rompe. Mateo se pone de pie, empuja la mesa y comienza a andar en pos de Jesús. Y alguien le pregunta: ¿para dónde vas? No sé. Ahora, si para el mundo esto es una locura,
porque seguramente lo es. Quizá para alguna gente aquí esto es una locura, pero para los que creen y obedecen, esto es poder de Dios. Es más, esta es la forma en la que una persona entra al reino de Dios. Mateo podía sintetizar su experiencia de esta manera: hasta ese instante yo mandaba en mi vida, pero ahora manda Cristo, que es la conversión, sino el morir de nuestra propia voluntad para permitir que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida. Alguien denle un fuerte aplauso a mi Jesús, aleluya. Mire lo que voy a decir ahora. Mucha gente cree que la conversión es dejar la iglesia tradicional para venir a otra iglesia. Hay gente que cree que la conversión es cambiar al cura por el pastor. O al santero. O al maestro de yoga. La conversión es el morir a nuestra propia voluntad para permitir que la voluntad de nuestro curios sea hecha. Apláudale por favor al Rey. Esta es la esencia de la conversión. Todo su ser ahora está a disposición de Cristo. Lo acaba de dejar todo. Dejó el negocio, dejó el dinero, dejó todo ahí, lo botó y comenzó a caminar en pos de Jesús. Pero hay un tercer ejemplo, y es el ejemplo de Zaqueo. Lucas 19, verso 1. Vamos a leer esta historia. Gloria al Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, mire, este no era cualquier personaje, era un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. O sea, seguramente Zaqueo fue jefe de Mateo. Amén. Zaqueo era jefe de los publicanos y además rico. Dice, pero él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, era una persona bajita. Y entonces él quería conocer a Jesús. Él había oído hablar acerca de Jesús, había oído hablar acerca de los mensajes, de las señales. Y entonces él quiere conocerle, pero se da cuenta de que por razón de su estatura y por causa de la multitud, él no va a poder conocerle, no va a poder acercarse. Y entonces dice, corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Él se da cuenta de que toda esa multitud con Jesús en el medio va caminando, y más adelante hay un árbol que justo se levanta por encima del camino y dice, esa es mi oportunidad. El hombre corre, se trepa en el árbol y se pone justo a la mitad del camino, esperando a que el Señor Jesús pase con la multitud. Y ve lo maravilloso: cuando Jesús llegó a aquel lugar, el árbol le queda arriba, y entonces él mira hacia arriba. ¿Y sabe qué sucede inmediatamente? Toda la multitud también mira para arriba. Ahí hay como 3,000 personas viendo a Zaqueo. Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, no mañana. ¿Cuándo? Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió, ¿cómo? Y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, vea, oh Padre Santo, vea la transformación de un hombre que le dice no a su propia voluntad y le dice sí a la voluntad de sus curios. Dice, entonces Zaqueo se puso en pie. Están todos comiendo por ahí, disfrutando de la comida, la risa, y se pone de pie. Señor, curios, he aquí, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación que fue, iglesia, ¿de qué forma vino la salvación? ¿Sabe que la salvación para Zaqueo vino en forma de una orden? No de una sugerencia ni de una invitación. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Levante su mano. No levante la mano, mi hermano. Es un ejemplo, porque esa es la manera en la que presentamos el evangelio. Jesús no se paró y dijo, ¿alguien me quiere hospedar en su casa? Levante la mano.
Jesús miró a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque es necesario que yo pase hoy a tu casa. Así que Zaqueo, igual que Padre Santo, Pedro y Andrés y Mateo, se encuentran frente a una orden, no a una sugerencia. Se encuentran en esta disyuntiva y entran en esta lucha interna acerca de a qué voluntad yo me voy a sujetar. El hombre toma una buena decisión. Mire, así que este hombre, ahora yo se lo parafraseo, que vive en Jericó de baja estatura, que tiene muchos deseos de ver a Jesús, pero no puede porque es muy pequeño. Un día a cualquier costo se propone lograrlo, calcula por dónde va a pasar el Señor, se sube a un árbol y espera el gran momento. Me voy a dar en gusto, lo voy a ver desde una platea, desde un palco. Así que viene Cristo rodeado de gente, avanza lentamente, Zaqueo está expectante, se acerca, ya lo puede oír, toda la caravana, Cristo en el medio, y pasa justo debajo de su árbol. Su corazón palpita como nunca. Al fin lo veo, al fin lo veo, al fin lo escucho. De pronto Cristo se detiene en ese preciso lugar, la caravana también. Cristo mira hacia arriba, todos hacen lo mismo, ven a Zaqueo. Muchos dijeron: qué vergüenza, si es Zaqueo, el hombre publicano, el rico, el hombre pudiente, un hombre como él subido en un árbol. Pero Cristo le dice a Zaqueo: Zaqueo, por su nombre. El maravilloso se pregunta: ¿cómo sabe mi nombre? Así que aumenta la expectativa en su corazón. Sigue escuchando: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús no le dice: Zaqueo, ¿me recibirás hoy en tu casa? ¿Será posible que yo pueda ir a comer? Gloria al Señor. No, diga no. Le da una orden: desciende y pronto, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. ¿Qué está queriendo hacer Jesús? Escuche, lo mismo de siempre. Su mandato pone a Zaqueo frente a la disyuntiva, igual que a Pedro y Andrés, igual que a Mateo. Imagine usted nuevamente a Zaqueo: ¿y este quién es? Está bien que haga milagros y demás, pero en mi casa mando yo. Por su propia cuenta desea venir a mi casa, me obliga a bajar y todavía quiere que lo haga rápido. Es lo mismo que si yo te dijera, me acerco a ti y te digo: hermano, hoy voy a cenar a tu casa en la noche, así que prepárame algo y que sea rápido. Usted me va a ver así: ¿y este qué mosca le picó? O sea, usted respondería: a ver, un momento, pastor, me gustaría invitarlo a comer, pero no hoy. Hoy tengo un compromiso. Y además, usted viene cuando yo lo invite. Bueno, y es lógico. Así que Zaqueo permanece aún arriba del árbol, pero está más bien frente a la puerta del reino de Dios. Escúchame, Zaqueo está arriba de un árbol, pero está más bien frente a la puerta del reino de Dios. Y en el reino de Dios, los valientes arrebatan. De modo que Zaqueo se queda turbado, no sabe qué hacer, encaramado todavía en la copa del árbol, no tiene a reaccionar, a decir nada, pero en su interior aquella personalidad no sujeta a Dios comienza a desquebrajarse, a crujir, hasta que al fin se rompe. Baja entonces del árbol y va corriendo a su casa. Querida, ¿dónde estás? Rápido, pronto, hay que arreglar la sala, acomodar las sillas, que se prepare algo, que se ponga a la mesa. Pronto, que viene Jesús. Zaqueo, ¿qué te pasa? Dice la mujer. Mujer, no hay tiempo, que viene para acá. Pero ¿quién viene? Viene Jesús. ¿Quién? Jesús. ¿Y tú lo invitaste? No, se invitó solo. Zaqueo, reacciona. Has perdido la cabeza. ¿Cómo alguien va a venir si tú no lo invitaste? No estamos listos. ¿Quién es el que manda en esta casa? Esa es la pregunta para ir a la iglesia hoy. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que manda, iglesia? ¿Quién es el que manda? Zaqueo inclina la cabeza, casi en forma solemne le dice a la mujer: amor, hasta este día mandaba yo, pero
desde ahora manda a Jesús? ¿Cuántos quieren que desde ahora mande Jesús, aleluya, en sus vidas? Levanta tus manos a Él, aleluya. Él quiere ser tu Señor, iglesia. Él no solo quiere ser tu Salvador, Él no solamente vino a ser tu Rey. Él vino para ser Señor. Pablo dijo: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Así que llega Cristo, se sienta a la mesa, y en cierto momento Zaqueo no puede más, se pone de pie y le dice al Señor: la mitad de mis bienes les doy a los pobres. Algo me está pasando, algo me está pasando, algo me está pasando, algo me está pasando, algo está sucediendo en mi vida. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué muchas personas vienen a Cristo y no cambian? Porque no se rinden a Él, que no se rinden delante de su señorío. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y al que le robé se lo devuelvo 4 veces. Pero ¿quién le enseñó todas estas cosas a Zaqueo? ¿Cómo es posible que haya experimentado tanto cambio en un momento? Es ahora que hay otro que manda y él lo reconoce. Así que Cristo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que cuando el hombre perdido y rebelde, que no quiere ceder ante la voluntad de Dios, de pronto cambia su actitud y se sujeta a Él, encuentra la salvación. Quiero repetir esta frase: cuando el hombre perdido y rebelde, que no quiere ceder ante la voluntad de Dios. Y así hay muchas personas aún dentro de las mismas iglesias. Pero cuando una persona perdida y rebelde, que no quiere ceder ante la voluntad de Dios, de pronto cambia su actitud y se sujeta a Él, ahí encuentra la salvación. Ahora, ¿sabe qué es lo triste de este asunto? Que no todos responden así, como Pedro y Andrés, como Mateo y como Zaqueo, al señorío de Jesús. Porque aunque Cristo ordena, no obliga. ¿Se da cuenta? Aunque Cristo ordena, no obliga. Veamos ahora al joven rico, Mateo capítulo 19, verso 6. Porque cierta vez un joven se acerca a Jesús. Mateo 19, 6, por favor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Aleluya. Sí. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré? Vea, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Diga: mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Y entonces le da una orden: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, vea, la misma lucha de Pedro y Andrés, ese conflicto interno entre mi propia voluntad y la voluntad de Dios, la misma lucha de Mateo y de Zaqueo, es la misma lucha de este hombre. Pero oyendo él esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, déjeme explicarle. ¿Qué tiene que ver? Pero Señor, ¿qué estás diciendo? Inclusive
los mismos discípulos se quedaron muy impactados ante esta declaración. Creo que Pedro por ahí dijo: pues entonces, ¿quién va a poder ser salvo, Señor? Y Jesucristo le dijo: bueno, esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Claro, Señor, ¿qué estás diciendo? Para recibir la vida eterna uno tiene que vender todo lo que tiene. Ahora, imagínese que hubiera estado por ahí en la rueda de los discípulos durante esa conversación entre Jesús y el joven rico. Alguno de nosotros con una mentalidad del evangelio moderno le hubiera dicho a Cristo: maestro, permíteme una palabra, por favor. Disculpa que yo me meta, pero eso que le has dicho al joven no es bíblico. ¿Dónde menciona la Biblia que para entrar en el reino de Dios uno debe vender todo lo que posee? ¿Acaso no es gratuita la salvación? Así que el joven se encuentra frente a la puerta del reino. Casi entra, pero no. Toma una actitud que parece decir: lo que tengo es mío. Yo soy el dueño y el señor de mi vida y de mis posesiones. Luego da media vuelta, mira a Cristo por última vez y se aleja para hundirse en las tinieblas del anonimato. Cristo se queda mirándolo a lo lejos y dice: lindo muchacho, parecía estar tan cerca, pero no pudo entrar. Cuando ya su figura se pierde en la distancia, Cristo suspira y dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen muchas riquezas. Pero es que para entrar en el reino de Dios hay que vender todo lo que se posee. Escúcheme bien, iglesia: entrar al reino no es cuestión de vender ni de comprar. Hay un solo requisito, y es reconocer a Cristo como el Señor de nuestra vida. ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios aquí? Aleluya. Ese es el requisito. No se trata de vender, no se trata de comprar, no se trata de algo material que usted dé o que usted entregue o que usted sacrifique. Se trata de reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Se trata de rendir nuestra voluntad humana a su voluntad divina. Ahí es donde se produce la salvación, iglesia. Ahí es donde se produce la verdadera conversión. Gloria a Dios. Si Cristo es mi Señor, Él es Señor de todo lo que soy y de todo lo que yo tengo. ¿Alguien dice amén a eso? Gracias por los 5 que dijeron amén. Pero si no es Señor de mi todo, sencillamente no es mi Señor. Ese es el conflicto que hace sucumbir al joven rico. Cristo le dice a otro, en una de esas conversaciones, Cristo le dice a otro: sígueme. Y el hombre dice: Señor, ayer falleció mi padre, deja que lo enterremos hoy y después te seguiré. ¿Qué diríamos nosotros ante tales circunstancias? Te acompaño en tu dolor, vamos a orar por ti, mis más sinceras condolencias. Ve a lo que tienes que hacer. Y Cristo en cambio le dice, Mateo 8:22: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Yo recuerdo la primera vez que leí eso, yo me quedé así. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Qué exagerada me hubiera parecido antes esta demanda de Cristo. Pero ahora entiendo que Jesús le predica el evangelio del reino, en el que la conversión significa rendición total a su voluntad. Y sabe, Jesucristo ni una sola vez rebaja la norma. Lea los evangelios, siempre exige todo o nada. Te seguiré, pero deja primero. No, si quieres seguirme, primero estoy yo y no hay nada después de mí, le contesta Jesús. Otro responde a Cristo: Señor, te seguiré, pero permite que antes vaya y me despida de mi padre. Gloria al Señor. Qué buen muchacho, educado y afectuoso. No hay ningún mal en despedirse de los padres. Sin embargo, Cristo le dice: ninguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. Está fuerte, iglesia. Pero es que ¿sabe cuál es el problema? Que no se nos ha predicado el señorío de Cristo.
Que todo lo que hemos escuchado por muchos años y todo lo que la iglesia ha escuchado por muchos años es que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo liberta y que Jesucristo te hace rico. Pero estamos muy poco familiarizados con este evangelio que presenta a Jesucristo como Señor. Esa es la razón por la que cuando escuchamos un mensaje como este nos quedamos perplejos y pensamos: ¿qué evangelio es este? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Nunca había escuchado algo como eso. Bueno, la realidad es que este evangelio es el evangelio del reino, este es el evangelio de Jesús. Sin embargo, esta generación está muy poco familiarizada con esta verdad. ¿Sabe? Para aquellos primeros creyentes, esto era el verdadero evangelio. Esa era la razón por la que todas aquellas personas se despojaban de sus bienes, eran capaces de morir por el Señor. Para ellos nada realmente era un sacrificio, nada era una obligación como tal. Ellos habían comprendido desde un principio de que Jesucristo era su Señor. Gloria al Señor. Jesucristo busca hombres y mujeres que se rindan enteramente a Él, porque es con esa clase de personas que Él va a edificar su iglesia. Y yo creo que todos, escuche bien, deberíamos entender bien desde el principio que seguirlo significa reconocerlo como Señor y Rey de nuestra vida, con autoridad suprema e incuestionable. Tengo una pregunta para ti, iglesia, ahora. ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? Yo a veces pienso, ¿este es el evangelio que hemos predicado? ¿O nos hemos convertido con este mensaje? ¿De dónde pues surge la debilidad en nuestra vida? O la frialdad, muchas veces, de muchas de nuestras congregaciones. Hemos creído muchas verdades referentes a Cristo, que Él murió por nuestros pecados, que Él es el Salvador, que Él resucitó, que contesta nuestras oraciones y que Él viene otra vez. Pero no le hemos rendido nuestras vidas, no le hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro amo absoluto, dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Nos hemos convertido reconociendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Ahora, es de notar que en la iglesia primitiva la gente no se convertía aceptando a Cristo como Salvador, sino reconociéndolo como el Señor de su vida. Yo me maravillo al leer en los hechos acerca de la vida de estos cristianos recién convertidos. Me maravillo al compararlos muchas veces con nosotros mismos. Qué gran diferencia. Que nosotros después de 15, 20 o 30 años en el evangelio todavía no nos parecemos a ellos que se acababan de convertir. El motivo es evidente, y aunque es fuerte, pero hay que reconocerlo, ellos se convertían bajo otra figura. Ellos aceptaban a Jesucristo como Señor. Diga, como Señor. Así que hoy en día nosotros enfatizamos en nuestra predicación que Cristo es el Salvador, el Salvador, el Salvador, y lo es cierto. Pero ¿sabe que ese no era el título con el que los apóstoles anunciaban a Jesús? Es más, en todas sus cartas, Pablo solo habla 3 veces de Cristo como su Salvador y más de 300 veces como su Señor. ¿Se da cuenta? Qué proporción, ¿no? Nuestro problema ha sido que nosotros hemos presentado 300 veces a Cristo como Salvador y 3 veces como Señor. Y ahí está nuestra debilidad. Ahí está nuestra debilidad. Cuando en aquella época alguien se convertía, se entregaba a Cristo, no era una simple cuestión de decir: yo lo acepto como mi Salvador personal. ¿Sabe? Es triste, pero cuántas y cuántas personas reciben a Cristo como su Salvador personal y se van a seguir haciendo lo que quieren. Y se van a seguir viviendo como siempre han vivido, como si Cristo no hiciera ninguna diferencia en sus vidas. Es una realidad. Pablo afirma en Romanos 10, 8 y 9. Mire, yo no lo había visto. Lo había leído, pero no lo había entendido así. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Serás salvo.
Así que vemos la operación de la salvación que tiene que ver con el señorío de Jesús. Confesamos a Jesús como Señor en nuestra vida y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Estoy terminando, iglesia, pero reflexionemos en esto. ¿Cuál es el pecado más grande realmente que hay? ¿Por qué cayeron Adán y Eva? ¿Mataron? No. ¿Robaron? Tampoco. ¿Blasfemaron contra el Espíritu Santo? No. ¿Cuál fue entonces su maldad? Bueno, que hasta cierto día ellos vivieron sujetos a la autoridad de Dios y luego tuvieron la muy pésima y mala idea de hacer su propia voluntad. Amén. Tenemos esta expresión muy latina, por cierto. Yo hago lo que se me da mi regalada gana. Pero escuche bien, ponga atención en esto. Esas ganas que tengo adentro de mí de hacer lo que a mí me parece son la misma esencia del pecado. Esas ganas que yo tengo adentro de mí de hacer lo que yo quiero son la misma esencia del pecado. Y escuche, son rebelión contra Dios. Pablo lo dijo de esta manera: porque la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Por eso los designios de la carne son en contra del Espíritu. La esencia de todo pecado, iglesia, es precisamente hacer lo que yo quiero. La Biblia enseña que en los últimos tiempos el pecado se multiplicará, y vaya que se ha multiplicado, es verdad. La gente hoy cada vez tiene menos vergüenza de hacer toda serie de cosas que se les ocurra en su mente perversa. Porque el mundo se está corrompiendo, porque la maldad se está multiplicando, porque tanta inmoralidad, porque tanta inmundicia, porque tanto pecado, porque realmente estamos viviendo en medio de una terrible corrupción moral, porque el hombre está haciendo lo que quiere, el hombre está viviendo conforme a su propia voluntad. ¿Sabe qué? El mensaje central del libro que usan los satanistas no es adora a Satanás. El mensaje central del libro que usan los satanistas es: haz lo que tú quieras hacer. Yo cuando pensaba en este famoso libro, y no vaya ahora a buscar ahí lo que no tiene que estar buscando, váyale a la Biblia mejor. Oiga, es que hay una gente muy curiosa y está leyendo cuantas sarta de cosas le están contaminando el alma y el corazón, y luego se pregunta por qué está tan metido en el hoyo. Yo pensaba que cuando meditaba en ese libro que el mensaje central era adoración a Satanás. No es así. El mensaje central es adoración a uno mismo. Es hacer uno mismo lo que uno quiere. Ese libro ayuda a la gente, escuche bien, a liberarse de su conciencia moral, para que toda restricción en su vida sea quitada. Por eso la maldad se multiplica, porque una vez que las restricciones de nuestra propia conciencia son borradas o son cauterizadas, usted ya no tiene límites. Ninguna persona tiene límites para hacer cuanta maldad y aberración se le ocurre. Y vea que hasta dónde puede llegar el ser humano con esta supuesta libertad. Hello, ay Padre. Vea lo que es capaz de hacer el ser humano con esta supuesta libertad, con esta voluntad propia que no es sujeta a la de Dios. Al grado de cohabitar con animales. ¿Se da cuenta? Es peligroso. Aún hablando de nuestro propio corazón, un corazón que no se doblega ante la voluntad de Dios. Es peligroso. Vea la humanidad, vea nuestra generación. Gloria a Dios, ya no hay valores, ya no hay respeto, ya no hay límites.
Es un espíritu que domina en el mundo, tanto en padres como en hijos, patrones como empleados, en todos los órdenes de la vida. Y muchas veces ese espíritu se nos quiere contagiar a nosotros. Iglesia, cuídate, cuídate, que ese espíritu no se te contagie, gloria a Dios. Porque sucede que podemos leer la Biblia, podemos orar, podemos testificar, podemos ganar alma, podemos predicar, podemos hablar en lenguas, hacer muchas buenas obras, y sin embargo seguir haciendo lo que se nos pega la regalada gana. Y Jesucristo dijo en Mateo 7:21: porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 7 versos 26 y 27 Él dijo: porque cualquiera que oye mis palabras y no las hace. El joven rico oyó las palabras de Jesús, recibió la orden, recibió la indicación, pero no hizo. Cualquiera que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena, y vino la tempestad, la inundación, y fue grande su caída. Pero cualquiera que oye mis palabras y las hace, cualquiera que obedece, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vino el río y la inundación, y la casa permaneció. Iglesia, edificar sobre la roca es reconocer a Cristo como el Señor de nuestra vida. Aleluya. Ceder nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Pero tengo una buena noticia. Alguien dijo: qué bueno, pastor. Dios ha prometido restaurar a su pueblo en estos postreros días, restaurar su iglesia, volver las cosas a su debido lugar, exaltar a Cristo ante los ojos de las naciones. Dios está llamando a un pueblo para sí. ¿Dónde está la iglesia de Jesús? Un pueblo que le responda. Mientras que el mundo en estos tiempos finales irá de mal en peor, haciendo cada cual lo que bien le parece. Lea el libro de los Jueces, todo lo que sucedió cuando no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Hubo decadencia, hubo un declive moral muy grande, muy fuerte. Así que mientras el mundo en estos tiempos finales irá de mal en peor, haciendo cada cual lo que bien le parezca, en una carrera desenfrenada y acelerada, Dios levantará un pueblo que como contraste, va a haber un tremendo contraste en estos últimos tiempos. Por un lado, una sociedad, una cultura que va de mal en peor, que se va corrompiendo. El profeta dijo: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero por otra parte, Dios estará levantando un pueblo, gloria a Dios, que en contraste va a vivir como Él dice, va a hacer su voluntad, va a reconocer a Jesucristo como su Curios, como su único Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Aleluya. El gran escritor inglés C.S. Lewis, en su libro El Gran Divorcio, dijo lo siguiente: al final solo existirán dos clases de personas: los que al fin le dicen a Dios: hágase tu voluntad, y aquellos a los cuales Dios les dice: hágase tu voluntad. ¿A cuál de estos dos grupos tú perteneces? Ponte de pie. Levanta tus manos. ¿Cuántos quieren hoy recibir a Cristo como Señor? Pastor, pero yo ya lo recibí. Bueno, quizás es necesario que lo recibas otra vez, porque hoy entiendes perfectamente lo que esto significa, lo que esto representa realmente. Jesucristo es Señor, Señor de la iglesia, Señor de los redimidos, Señor de los que han creído, Señor de los que le buscan, Señor de los que le aman, Señor de los que le invocan, pero finalmente Señor de todo el mundo, de todos los seres creados desde el principio de los tiempos y hasta el día del juicio del trono blanco. La palabra de Dios dice claramente:
toda rodilla se hincará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Comienza a orar ahí donde tú estás. Comienza a entablar una oración, aleluya, con tu Señor y Salvador Jesucristo. Quizás no conocías a Jesús como Señor. Quizás nunca habías escuchado algo como esto. Quizás nunca realmente habías reflexionado acerca de la identidad de Jesucristo como Señor. Pero hoy tú has podido ver que este maravilloso Salvador es también el Señor de tu vida. Y como es el Señor de tu vida, hoy tú le entregas tu voluntad. Hoy tú le dices al Señor: yo renuncio a mi propia voluntad y yo te pido, Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida. ¿No es eso lo que Jesucristo nos mandó a orar en el Padre Nuestro cuando dijo: oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo? Dile al Señor: venga tu reino a mi vida. Vamos, iglesia, levanta una oración a tu Dios. Dile: venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi corazón, venga tu reino a mi alma. No tengas miedo, no tengas miedo. Gloria a Cristo. Esta no es una invitación a una vida vacía, no es una invitación a una vida hueca, a una vida sin propósito. Todo lo contrario, es una invitación a la mejor vida de todas, aleluya, la vida cristiana, la vida de los hijos de Dios, los que reconocemos a Jesucristo como Señor, los que le hemos confesado como nuestro Señor. Por eso Pablo oraba: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, ahora tengo otro Señor, ahora tengo otro Señor, ahora tengo un Curios, aleluya, sobre mi vida. Tengo un Curios sobre mis decisiones. Tengo un Curios sobre mi hogar. Tengo un Curios sobre mis emociones y mis sentimientos. No puedo simplemente hacer todo lo que yo quiera. No puedo simplemente vivir conforme dictan mis pensamientos, conforme dictan mis emociones. Qué peligroso es vivir de esa manera. Es mejor que vayamos a los pies de Jesús. Es mejor que nos sometamos bajo su señorío. Es mejor que le digamos: Señor, Señor, Curios, ¿qué quieres que haga tu siervo? Guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Enséñame a hacer tu voluntad. Que ya no viva yo, que viva Cristo en mí. Que la vida que yo vivo en esta tierra, Señor, sea una vida rendida delante de tu voluntad. Señor, líbrame de hacer mi propia voluntad. Líbrame, Señor, de hacer las cosas como yo quiero. Líbrame, Señor, de seguir viviendo para mis propios deseos. Di, Señor, líbrame de seguir viviendo para mi propia voluntad, Señor. Ayúdame a comprender, ayúdame, ilumina mi mente, ilumina mi corazón, ilumina mi alma. Oh, Señor, yo te lo pido, yo te lo pido, yo te lo pido. Diga conmigo: Jesús, yo te recibo en esta tarde como mi Señor. Díselo: tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Haz un compromiso con Él de que ahora tú vas a buscar su voluntad por encima de tu voluntad. De que ahora tú estarás dispuesto a ceder tus deseos cuando tus deseos vayan en contra de los deseos de tu Señor. Que tú vas a ceder tu voluntad cuando tu voluntad sea contraria a la voluntad de tu Dios. Cuando ese conflicto aparezca, haz como Jesús en el huerto de Getsemaní: Señor, que no se haga mi voluntad. Dile: que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Alguien le puede decir eso a Jesús? Señor, que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad. Él no quería beber la copa del sufrimiento, ese era su deseo, pero el propósito de Dios, la voluntad de Dios, es que Él fuera entregado por nuestras transgresiones, que Él fuera crucificado, que Él fuera herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él, para que por su llaga nosotros fuéramos curados. Oh, pero Él
se rindió, entró en esa lucha en oración. Usted y yo tenemos que entrar en esa lucha en oración, en la presencia de Dios, donde comenzamos a renunciar a nuestra propia voluntad, donde comenzamos a decirle al Señor: tú eres mi curios, tú eres mi Señor, que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Señor, líbrame de mi propia voluntad, Señor. Líbrame, Señor, de mi propia voluntad, quizá egoísta, orgullosa, lo que sea. Ayúdame, Señor, a hacer la voluntad. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Jesucristo dijo: porque yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Asimismo la iglesia, nosotros no existimos para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que nos ha enviado. Levanta tus manos, iglesia, dile: Jesucristo, tú eres mi Señor. Nada bastará, yo te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará, yo te quiero, dile. Nada más, nada más, nada bastará, yo te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más, nada bastará. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Dile: lo siento, lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Oh, lo siento, dile: lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el principio, abro mi corazón a ti. Yeah, dile: nada más, nada más, nada bastará, yo te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará, yo te quiero a ti. Canta la iglesia. Nada bastará, yo te quiero a ti. Oh, nada más, nada más, nada bastará, yo te quiero. Dile, iglesia: nada más. Cántalo fuerte.
exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria. Cántale a Jesús. Exaltado estás, cántale a tu Señor. Digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Oh, Cristo Jesús. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Vamos a celebrar la Santa Comunión. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí. Cántale a Jesús, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Oh Señor, gracias, gracias mi Jesús. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha su poder pues sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Sí, Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por el cuerpo de Cristo. Tu palabra dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El cuerpo de Jesucristo, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cuerpo de Jesús, de cuyas heridas mana la sanidad y la bendición. Por tus llagas, diga conmigo, por tus llagas fuimos nosotros curados. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Participe del cuerpo de nuestro Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Señor, te damos gracias por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpia de todo pecado. La sangre que limpia nuestras conciencias y obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre que nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y reinaremos sobre la tierra. La sangre preciosa que limpia nuestras conciencias y obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por esta sangre poderosa y victoriosa que sigue vigente, santa, inocente, inmaculada. La sangre que contiene la vida de Dios. Participe de la sangre del Cordero. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que preciosa sangre de Jesús, de su poder. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por tu sangre. Sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, que a mí me redimió. Diga conmigo: oh sangre. Sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, que a mí me redimió, que a mí me redimió, que a mí me redimió, que a mí me redimió.
Si usted ha sido redimido por la sangre, dele un aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, mi Señor Jesús. Dios es bueno, amén. Diga, Dios es bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Y antes de dejar la parte, le pido que tome su lugar, porque hoy tenemos una presentación muy especial. Le damos un aplauso al Rey. Gloria al Señor, amén, por la vida de David Enríquez Ramírez.